doctores, primero saludarlos cordialmente. Vamos a revisar lo que viene a ser la guía de estudio del capítulo de obstetricia, ¿correcto? Esto es importante que siempre revisen estas presentaciones antes de iniciar cada capítulo, ¿no? Porque acá vamos a orientar sobre la estadística, la tendencia de las preguntas en relación al capítulo de obstetricia. ¿Ya? Comenzamos. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias en relación al capítulo de obstetricia? O sea, ¿cuáles son los temas, los subtemas más importantes que debemos tener en cuenta? Recordemos, para comenzar, que obstetricia es un capítulo mayor, ¿no? Medicina es 34% del examen, ¿no?, nacional de residentado. Cirugía, el área de cirugía 23%, y ginecobstetricia representa un 20%, ¿no? Pediatría, neonato 15% y salud pública un 8%. Entonces recordar acá que obstetricia más o menos representa un 10% del examen, doctores. Por eso es un capítulo mayor. Lo podemos ver en esta gráfica, miren, si revisamos a través de los años el número total de preguntas que han venido en el examen de residentado, podemos ver que obstetricia se lleva el primer lugar con un total de preguntas de más de 400 preguntas, ¿no?, en todo el banco histórico del examen de residentado. Por eso es un capítulo mayor, ¿correcto? Al igual que pediatría, neonato, cirugía general y la parte también, ¿no?, de ginecología. Vayamos profundizando un poquito más. El nivel de preguntas del 100% del capítulo de obstetricia, como pueden ver, un 25% es de nivel fácil, 50% moderado y un 25% difícil. Entonces acá siempre les hago recordar, tenemos que asegurar las preguntas fáciles y moderadas, por favor. Tenemos que asegurar ese 75% de preguntas. Van a haber preguntas difíciles, es cierto, ¿ya? Y ahí tendremos que jugar con la probabilidad. Pero donde sí tenemos que responder de manera correcta son las preguntas de nivel fácil, moderado. Es por eso que nuestro banco lo hemos ido clasificando por nivel de dificultad, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos acá lo que viene a ser el número de preguntas a través de los años, ¿no? Desde el año, como pueden ver, desde el año 2000, a través de los años, hasta el último proceso, que es el 2022, más o menos la tendencia, como pueden ver, es una tendencia hacia el aumento del número de preguntas. Tal es así que obstetricia, como les comentaba, representa el 10% del examen, que es más o menos 17 a 20 preguntas del total de 200 preguntas que viene en el examen, ¿no? Entonces, de esas 17 a 20 preguntas hay que asegurar el 75%, doctores, porque es de nivel fácil a moderado. Miren, en el último proceso casi es parecido al año 2021, miren, porque en los dos últimos años han venido 17 preguntas sobre el capítulo de obstetricia. Y ahora sí, esto es el mapa de color en relación de la importancia de los temas dentro del capítulo de obstetricia. Si hacemos un análisis histórico desde el año 2000 hasta el año 2022, podemos darnos cuenta acá la importancia. Y lo vamos a dividir así, en temas mayores, intermedios y menores. Por eso los colores. Entonces, esto es para que ustedes ya estratégicamente sepan cuáles son los temas más importantes del capítulo de obstetricia, ¿correcto? Y deben estar bien mapeados todos esos temas. Entonces, miren, a la cabeza, hemorragia de primera mitad, que la voy a juntar con hemorragia de segunda mitad. Miren, hemorragia obstétrica de primera y segunda mitad, está a la cabeza como el tema más preguntado. Luego está la parte de evaluación gestacional, la parte de preeclampsia, siempre cae preguntas de preeclampsia en los exámenes, ¿correcto? Estados hipertensivos. Parto distóxico es otro tema también importante, un tema mayor dentro de obstetricia, ¿no? La parte de infecciones, ¿no?, en obstetricia, ITU, endometritis, mastitis, ya lo vamos a ver. Fisiología del embarazo
Y también un tema que cada vez se pregunta más, que es enfermedades intercurrentes, donde está VIH y embarazo, donde está diabetes gestacional. Entonces, como podemos ver, esos son, ¿no es cierto?, los 8 temas primordiales que hay que conocerlos al 100% en el capítulo de obstetricia, ¿correcto? Luego ya vienen temas con menor número de preguntas históricamente. Parto eutóxico, hemorragia posparto, muerte materna, complicaciones como parto pretérmino, fármacos y tóxicos. Eso hay que tenerlo mapeado, doctores. Y no se gasten demasiado en profundizar en temas que son de menor importancia. Hay que estudiarlo, pero los conceptos clave. Donde hay que profundizar es en los temas mayores y en los temas intermedios. Hay que conocerlos bien, porque probabilísticamente a través de los años ha venido buena cantidad de preguntas. Pero los temas menores hay que revisarlos de manera superficial, pero siempre con el criterio de importancia. ¿Qué es lo que ha venido en los exámenes? ¿Qué es lo que se ha vuelto a preguntar? ¿No? RPM, embarazo posttérmino, isoinmunización RH, patología líquido amniótico, embarazo múltiple, RCU, hiperemesis gravídica, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Y si hacemos un análisis de los últimos 6 años, es decir, a partir del 2015, ¿no?, ya tomando el proceso del 2022, que son prácticamente 7 años, los últimos años, ¿cuáles son la importancia de los temas? Casi no varía. Por ahí hay cambio de lugar en los temas mayores. Por ejemplo, miren, infecciones en los últimos años es el tema más preguntado. Ya cae un poco hemorragia de primera mitad. Están preguntando bastante, sobre todo la parte de ITU en el embarazo, la parte de endometritis. En parte de enfermedades intercurrentes, es otro tema en boga que cada año viene. VIH en el embarazo, diabetes gestacional. Los estados hipertensivos, hemorragia de primera mitad, eso es constante, siempre caen preguntas, por lo tanto hay que conocerlo bien. Distocias, evaluación gestacional, fisiología del embarazo y hemorragia de segunda mitad. Por lo tanto, estos 8 temas, miren, los 8 temas que históricamente son los más importantes, se conservan en los últimos años. La diferencia es que cambian de lugar, ¿verdad? Infecciones, enfermedades intercurrentes son los temas más preguntados en los últimos años. Entonces hay que mirarlo siempre desde esa perspectiva. Temas intermedios, parto eutóxico, embarazo posttérmino, hemorragia posparto, parto pretérmino, inmunización, RH. Miren estos 2 que históricamente estaban dentro de temas ya menores, por ahí que toman mayor importancia, ¿no? Y luego ya los temas menores que no varían como lo que se ha visto en el reporte histórico, ¿ya? Entonces este análisis, este mapeo de color es muy importante, doctores, cada vez que repasen obstetricia. Así como ven esta tendencia, de esa manera deberían dedicar su tiempo de estudio al repasar los temas. No le puedo dar el mismo tiempo de estudio a preeclampsia o hemorragia de primera, segunda mitad que a las complicaciones, RCU, RPM. Entonces eso hay que saberlo. Entonces esto ustedes lo tienen que tener así, estratégicamente, bien claro, para poder focalizar, para poder enfocarnos en los temas de mayor importancia, ¿no? Y como les menciono, los temas verdes, los temas mayores, los temas intermedios, hay que conocerlos bien, ¿correcto? Muy bien. Y podemos ir desglosando. Hemorragia obstétrica de primera y segunda mitad es un tema históricamente que ha venido a través de los años. Pero dentro de hemorragia obstétrica de primera mitad, ¿a quién tenemos? Tenemos aborto, ectópico y mola. ¿Y hay importancia? Claro que hay importancia diferente en cada tema, en cada subtema. El tema de aborto, el subtema de aborto es el más preguntado en hemorragia de primera mitad. Entonces hay que conocer bien, pues, de hemorragia de primera mitad, la parte de aborto. Luego está embarazo ectópico,
y ya de menor importancia la enfermedad trofoblástica o mola. Dentro de la hemorragia segunda mitad tenemos desprendimiento prematuro de placenta, que cada vez viene preguntas. Placenta previa, ambos son los más preguntados dentro de las causas de hemorragia de segunda mitad o tercer trimestre del embarazo. Luego está rotura uterina, acretismo y ya en menor importancia vasa previa. Entonces sabemos que hemorragia de primera y segunda mitad es un tema mayor, pero dentro de estos temas mayores hay subtemas importantes. Aborto y en el caso de segunda mitad, DPP y placenta previa. Eso también hay que conocer, hay que tenerlo mapeado, ¿no? Entonces, cuanto más específico sé, voy a poder focalizar mi estudio y poder rentabilizar mi tiempo. ¿Cuál es el consejo? Que deben tener el menor número de errores cuando respondan preguntas de estos temas, porque hemos dicho, es un tema mayor, por lo tanto debemos cometer el mínimo error, porque la probabilidad de que venga en el examen es alto. Luego tenemos preeclampsia, los estados hipertensivos, y dentro de preeclampsia podemos clasificar diagnóstico, tratamiento y aspectos generales. Pero miren lo que viene más, diagnóstico. Definitivamente, cuando hablamos de preeclampsia, cuando hablamos de hipertensión crónica, cuando hablamos de hipertensión gestacional, y sobre todo los criterios de severidad que siempre vienen cuando una preeclampsia es o no es severa. Esos criterios de severidad te lo tienes que conocer de memoria, porque siempre vienen. Luego está tratamiento en segundo lugar y ya de menor importancia los aspectos generales como es la fisiopatología, los factores de riesgo, etc. Dentro de distocias tenemos todos estos tipos. Las distocias fetales están a la cabeza. Dentro del parto distóxico, las distocias fetales es lo que más pregunta, ¿correcto? Luego ya de menor importancia, las distocias pélvicas, las distocias dinámicas, el tema de DCP, desproporción cefalopélvica, o el tema de cesárea. Pero miren cómo salta a la vista distocias fetales. Entonces, si ustedes eso no lo reconocen, cuando repasen, hasta a veces se pueden olvidar de repasar distocia fetal. Repasan todo, menos distocia fetal, cuando debería ser al revés. Por eso es muy importante el mapeo de la importancia, tanto de los temas como de los subtemas, como estamos viendo. Nuevamente, como son temas mayores, históricamente y en los últimos años, debemos cometer el mínimo error, ¿correcto? ¿Qué otros temas mayores tenemos? Fisiología del embarazo. Y dentro de este tema hay varios subtemas, donde está la cabeza, lo más preguntado, los cambios fisiológicos, sobre todo los cardiovasculares, los nefrológicos, que es lo que ha venido siempre. Desarrollo ovular, donde está la fecundación, la implantación, hormonas en el embarazo, nutrición y anexos. Pero miren cómo cambio fisiológico, y es lo que más te equivocas muchas veces, los cambios fisiológicos a nivel local, a nivel sistémico. Hay que aprenderlo bien, ¿correcto? Luego está evaluación gestacional. Y en el tema de evaluación gestacional, ¿cuál es el subtema que destaca? Exploración abdominal. Tus famosas maniobras de Leopold, es lo que más preguntan. Luego está monitoreo, miren, monitoreo fetal. Luego propedéutica obstétrica, control o atención prenatal, ecografía y la parte de diámetros fetales o pelvimetría, ¿no? Entonces podemos ver la importancia de los temas, pero también la importancia de los subtemas. Es importante reconocerlo, ¿correcto? Muy bien. Nuevamente, hay que cometer el mínimo error en los temas mayores. Y seguimos y podemos hablar ahora de las enfermedades intercurrentes y de las infecciones en obstetricia, que son dos temas que en los últimos años, como hemos visto, han sido preguntados de forma constante. En los últimos años han aumentado el número de preguntas sobre estos dos temas. Por eso también son considerados temas mayores en obstetricia. En enfermedades intercurrentes, ¿por qué es un tema mayor? Porque destaca este subtema.
VIH en el embarazo. En los últimos 3 años, doctores, ha venido al menos una pregunta de VIH y el embarazo. Entonces hay que estar preparados, pues. Hay que estar preparados, hay que conocer bien este subtema. Luego la parte de diabetes gestacional. Y ya de menor importancia, tuberculosis en el embarazo, colestasis gravídica o epilepsia en el embarazo, ¿no? Y infecciones, que como hemos visto en los últimos años es el tema de moda, ¿correcto? ¿Cuáles son las 2 infecciones que destacan? Infección de tracto urinario y endometritis, como podemos ver, ¿ya? Luego está mastitis y en último lugar la parte de corioamnionitis. Entonces, doctores, es muy importante que reconozcan los temas mayores, pero que también reconozcan los subtemas de mayor importancia para darle prioridad en su estudio. Y es así como vamos a focalizar también nuestro estudio del capítulo de obstetricia, cuando hagamos la parte de fundamentos teóricos. Ya otros temas de menor importancia, por ejemplo el parto eutóxico, ¿no? Donde viene más la parte de expulsivo, dilatación y ya menos alumbramiento, o hemorragia posparto, donde lo que más preguntan son factores de riesgo que están dentro de los aspectos generales, la etiología de la hemorragia posparto, y ya en menor importancia tratamiento o diagnóstico. Entonces, doctores, como podemos ver, hemos mapeado, ¿no?, cuáles son los temas y subtemas de mayor importancia. Y podemos seguir ahondando en la importancia de estos temas y subtemas. Tal es así que ya siendo más específicos, en la hemorragia obstétrica de primera mitad del embarazo o primer trimestre, hemos dicho que está aborto, ectópico y mola. En aborto, miren, ¿qué es lo que más han preguntado? Etiología, clasificación y tratamiento, ¿correcto? Dentro del tema de aborto, ¿se acuerdan? Que era el subtema más importante de hemorragia de primera mitad, etiología de aborto precoz, de aborto tardío, clasificación, cuando hablamos de una amenaza de aborto, cuando de un aborto inevitable, cuando de un aborto frustro, de un aborto inminente, de un aborto completo, incompleto, etc. Esa clasificación hay que manejarla bien, porque nos preguntan. Y también sobre el tratamiento. Han venido en los exámenes según la tendencia histórica de los exámenes de residentado. En la parte de embarazo ectópico tenemos la parte de localización. Típica pregunta de ectópico, ¿no? ¿Cuál es la localización más frecuente del ectópico, ¿no? En la trompa, ampolla, en el tercio externo. Factores de riesgo, el factor de riesgo más frecuente, EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. El más importante, cirugía tubárica. Y diagnóstico, pues, ¿no? Acuérdate tu triada del ectópico. Dolor, hemorragia, amenorrea. Y en mola, básicamente, han preguntado clasificación, diagnóstico y complicaciones. Hay que diferenciar mola total, de mola parcial, de coriocarcinoma, que es la forma maligna, el diagnóstico, cuándo sospechar mola, altura uterina aumentada, beta-HCG bien elevado, y las complicaciones que genera mola, hiperemesis gravídica, hipertiroidismo, quistes tecaluteínicos, hitoxemia o preeclampsia, entre comillas, en el primer trimestre. Sobre todo la parte de diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos analizando cuál es la importancia que tienen. Temas, subtemas y también el aspecto de cada subtema. En hemorragia de segunda mitad, ¿quién destacaba? Desprendimiento prematuro de placenta y placenta previa. Y en DPP lo que más preguntan es factores de riesgo. El más frecuente, los estados hipertensivos. Diagnóstico de DPP, hemorragia con dolor. Hemorragia con dolor en la segunda mitad del embarazo, en el tercer trimestre, piensa en desprendimiento prematuro de placenta. En placenta previa, nuevamente, factores de riesgo, cesárea anterior, diagnóstico, hemorragia indolora. Si no duele, lo primero que debes pensar es placenta previa. Y la parte de complicaciones también, ¿correcto? Sobre todo diagnóstico en placenta previa.
ya temas de menor importancia como rotura uterina, donde han preguntado factores de riesgo, cesárea anterior, o en países subdesarrollados parto traumático, la parte de diagnóstico, ¿no? Cuando sospechamos una rotura uterina, cuando el feto se palpa fácil, cuando las contracciones desaparecen de manera súbita, el útero está hipotónico, etcétera, ¿no? Sobre todo diagnóstico, miren. Y en basa previa, básicamente la parte de diagnóstico es lo que han preguntado, ¿correcto? Entonces, en basa previa, definitivamente, ustedes van a ver el típico caso clínico. Paciente en trabajo de parto que le rompen membranas, al romperle las membranas, la amniotomía al hacer hemorragia más hipoxia fetal, hemorragia más bradicardia fetal. Cuando tenemos ese contexto, que al romperle las membranas sangra profusamente y el bebito se afecta, pensar en rotura de basa previa, ¿no? Muy bien. Los estados hipertensivos. En preeclampsia, definitivamente lo que ha venido con frecuencia es definición, diferenciar los diferentes estados hipertensivos, fisiopatología, criterios de severidad. Ese es el tema cardinal en preeclampsia. Tienen que saberlo de memoria. Síndrome de Hell, cuáles son los criterios, tratamiento de los estados hipertensivos. Cuando la preeclampsia es leve, entre comillas, o sin criterios de severidad, o cuando la preeclampsia es con criterios de severidad. Y también prevención, ¿no? La famosa aspirina que sirve para prevenir preeclampsia, que ya lo han preguntado. Dentro del parto distóxico, recordemos que el subtema más preguntado son las distocias fetales. Han preguntado sobre el podálico, han preguntado de prolapso de cordón, han preguntado de distocia de hombros y sobre todo las famosas deflexiones. Es un tema cardinal las deflexiones porque lo han venido preguntando. Deflexión grado 1, grado 2, grado 3. ¿Cuál es su punto de referencia? ¿Cuál es su diámetro de presentación? Entonces todo eso tenemos que repasarlo y conocerlo bien. Cuando ustedes quieran saber que están repasando bien, tienen que darle una vuelta a esta guía de estudio, porque esto es lo que deben recordar siempre, ¿no? Temas, subtemas y aspectos importantes de lo que viene históricamente en las preguntas de examen de residentado. Las distocias pélvicas, definición de estrechez pélvica, cuando hablamos de un DCP, cuando hablamos de distocias del canal blando. Y en distocias, en este caso dinámicas, tenemos la definición de parto precipitado que lo han preguntado. En fisiología del embarazo, doctores, hemos dicho que el tema más preguntado son cambios fisiológicos, ¿no? Dentro de fisiología del embarazo. Sobre todo los cardiovasculares y los nefrourológicos, son los que más han venido. También están los hematológicos, también los digestivos. Y dentro de lo que viene a ser el desarrollo ovular, fecundación, ¿no? La parte de las etapas de la fecundación, las fases, recuerden sobre todo la fase 2, donde se da la reacción acrosomal, donde se libera enzimas, y la implantación, ¿verdad? Que nos preguntaban en qué estadio se implanta el huevo cigoto, en estadio de blastocisto, en el fondo uterino. En diagnóstico del embarazo, recordemos siempre que hay síntomas presuntivos, probables y de certeza. Los más preguntados, los probables. Entonces hay que saberlo. Luego está hormonas, sobre todo estas dos han preguntado. La HCG, que hace diagnóstico precoz del embarazo, y el lactógeno placentario. ¿No? El lactógeno placentario que está asociado a lo que viene a ser diabetes gestacional, porque induce una insulina resistencia, recordemos. Y finalmente anexos, donde el más preguntado es placenta, ¿correcto? Muy bien. Si vemos otro tema, evaluación gestacional, en la evaluación gestacional decíamos que la exploración abdominal es el subtema más importante. Leópola, la cabeza, es el tema cardinal. Siempre te preguntan, primera maniobra, segunda maniobra, tercera, cuarta, ¿qué determina? La definición de actitud fetal, que lo han preguntado. Monitoreo fetal.
otro subtema importante, donde destaca la parte de perfil biofísico fetal y las famosas desaceleraciones o también llamadas DIP. La clasificación DIP 1, DIP 2, DIP 3. ¿Cuáles son fisiológicas? ¿Cuáles son patológicas? ¿Cuál es la conducta cuando aparece? Luego tenemos, ¿no?, de lo que viene a ser la atención prenatal en el embarazo, ¿no es cierto? Propedéutica obstétrica, la fórmula de Naegele para calcular la fecha probable de parto, la fórmula obstétrica gesta para, ¿no? Gesta para, y todo lo que viene a ser la atención prenatal, ¿no? La atención prenatal, o sea, los controles prenatales. Y en nutrición del embarazo, sobre todo nutrición en el embarazo, recordar el famoso folato. ¿Para qué lo damos? Para prevenir los defectos de tubo neural. ¿Cuánto es la dosis en una gestante de bajo riesgo o cuando es de alto riesgo? Hay que conocerlo. Y la ganancia ponderal, el peso. ¿Cuánto gana una gestante de peso cuando su índice de masa corporal es normal, o cuando es obesa, o cuando es leptosómica? Hay que saberlo, porque ha venido. ¿Correcto? Muy bien. Infecciones en obstetricia, donde el que más destaca es ITU en el embarazo. ¿Y qué ha venido de ITU? Etiología, definición de bacteriuria sintomática y sobre todo tratamiento también. ¿Qué antibióticos se dan para una cistitis, para una bacteriuria sintomática, para una pielonefritis? Y en el caso de lo que viene a ser la endometritis, factores de riesgo. El más importante, recuerden, el parto por cesárea. Es el factor de riesgo más importante para endometritis. También diagnóstico, ¿no? Acuérdense la triada de endometritis: fiebre, loquios, fétidos y útero subinvolucionado. Y el tratamiento, ¿no? El régimen antibiótico de elección para endometritis, ¿no?, que es a base de clindamicina más gentamicina, recordemos. En mastitis, sobre todo etiología. Causa más frecuente de mastitis infecciosa en el puerperio, de absceso puerperal, Staphylococcus aureus. Y también la parte de diagnóstico. Y en corioamnionitis, sobre todo el tratamiento. Siempre que diagnostiquen una corioamnionitis, ¿cuál es la conducta? ¿No? Su fiebre en el tercer trimestre, su irritabilidad uterina, su taquicardia fetal, su taquicardia materna. ¿Cuál es la conducta? Terminar el embarazo de forma inmediata. Terminar el embarazo de forma inmediata. Y a veces se confunden ahí, porque al tener una corioamnionitis, el término del embarazo es por parto vaginal. Muchos se equivocan ahí y piensan que toda corioamnionitis va a cesárea, y no es así. Primero es inducción del trabajo de parto. En enfermedades intercurrentes, definitivamente VIH en el embarazo es lo más preguntado. Y acordémonos de ahí que lo que ha venido más es escenarios, escenario 1, escenario 2, escenario 3 de la norma técnica del Ministerio de Salud y las medidas preventivas para evitar la transmisión vertical. En diabetes gestacional, diagnóstico y sobre todo complicaciones, ¿correcto? Complicaciones, tanto para el feto como para el recién nacido, como para la madre. Esas complicaciones, ¿no? Las famosas cardiopatías congénitas, típica malformación del hijo de madre diabética. Luego tenemos la tuberculosis en el embarazo, sobre todo han venido el régimen terapéutico y la colestasis gravídica en relación al diagnóstico. Un prurito intenso en el tercer trimestre, a predominio palmoplantar y que el perfil hepático está alterado. Colestasis gravídica. Y ya temas de menor importancia como parto eutóxico en la parte de expulsivo, la famosa maniobra de Röntgen, que es la que se hace. El tiempo, cuánto es el expulsivo en una nulípara, en una multípara, ¿no es cierto? En una multípara es 1 hora, en una nulípara es 1 hora y media, ¿no? El expulsivo, su tiempo de duración promedio. Y la episiotomía, que también frecuentemente lo han preguntado, ¿no? Sobre todo esta última. En la parte de dilatación, actividad uterina, ¿cómo se calcula? Frecuencia por intensidad. Velocidad de dilatación
en una nulípara, en una multípara, los movimientos cardinales, sobre todo para qué sirve la flexión, y el sinclitismo o asinclitismo. Hay que recordar esos conceptos. Y en el alumbramiento también han preguntado sobre la maniobra. Recuerden la maniobra de tracción y contratracción, que es la maniobra de Brandt-Andrews. Y el alumbramiento activo, que es colocar oxitocina 10 unidades por vía intramuscular para evitar la hemorragia posparto. Y luego también la hemorragia posparto en relación a los factores de riesgo. Recuerden los factores de riesgo para hemorragia posparto, la multiparidad o todo lo que genere sobredistensión del útero, ¿correcto? Un embarazo múltiple, un macrosómico, un polidramnios, un mioma intramural, etc. Pero también las infecciones también generan mayor riesgo de hemorragia posparto por atonía uterina y también el parto prolongado, que en el último examen vino. El parto prolongado favorece la atonía uterina y por lo tanto la hemorragia posparto. Y también los desgarros perineales. En relación a los factores de riesgo, recuerden en las nulíparas es más frecuente esta complicación, y los grados de desgarro perineal, que a veces se equivocan, por más fácil que parezca. ¿Cuándo es grado 1? ¿Cuándo es grado 2? ¿Cuándo es grado 3? ¿Cuándo es grado 4? Vamos a recordar entonces la clasificación cuando hagamos la parte de fundamentos teóricos. Entonces, doctores, mi objetivo, ¿no?, como están viendo, es ir mapeando a profundidad cuál es la importancia de los temas, de los subtemas y los aspectos dentro del capítulo de obstetricia. Eso siempre deben tenerlo en cuenta para que puedan focalizar su preparación. Dentro de las complicaciones obstétricas tenemos el parto pretérmino, donde han venido factores de riesgo, la parte de tratamiento, bien preguntado, cuándo dar maduración pulmonar, cuándo dar neuroprotección. En la parte de RPM, cuando hablamos de un RPM, el diagnóstico y también el tratamiento, ¿no? La profilaxis antibiótica con ampicilina, eritromicina, ¿correcto? Muy bien. Y luego también tenemos, ¿no?, lo que viene a ser la patología, ¿no?, en relación al embarazo posttérmino o gestación prolongada también llamada, ¿no? Sobre todo la parte de tratamiento. Cuando inducir un embarazo por término, a partir de las 41 semanas. El tema de isoinmunización RH, diagnóstico, ¿no? Cuando diagnosticamos anemia fetal en la isoinmunización, ¿con qué prueba? El Doppler de arteria cerebral media. Y tratamiento también, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Muy bien. También tenemos lo que es la patología del líquido amniótico, sobre todo la etiología de oligohidramnios, etiología de polidramnios, embarazo múltiple, el diagnóstico y las complicaciones. Cuando hablamos de un caso de, en este caso, el síndrome de transfusión feto-fetal o la secuencia TRAP, etc. En el caso del RCU, la etiología del RCU tipo 1, del RCU tipo 2 y cómo hacemos el diagnóstico. Y ya, en último lugar, la hiperemesis gravídica, sobre todo el diagnóstico, cuándo sospecharla y la complicación más severa, que es la encefalopatía de Wernicke, que se caracteriza por su triada, oftalmoplegia, ataxia y confusión. Ahí sospechar encefalopatía de Wernicke, complicación más grave de la hiperemesis gravídica, que es lo que ha venido en los exámenes. Entonces, doctores, con eso hemos mapeado, ¿no es cierto?, los temas y subtemas. Para terminar, la parte de fármacos antibióticos, antitiroideos, antihipertensivos y vacunas, ¿correcto? Es lo que ha venido frecuentemente en la parte o en el tema de fármacos y tóxicos. Y muerte materna también, la parte de etiología, cuando hablamos de muerte materna directa, cuando hablamos de la muerte materna indirecta y cómo que se calcula la razón de mortalidad materna, ¿correcto? Entonces,
Lógicamente también hay que tener en cuenta esos datos. Muy bien. Entonces, doctores, por favor, siempre que hagan un repaso, tienen que hacerlo en relación a la importancia. Su plan de estudio tiene que ir en relación a la importancia de las áreas, del capítulo, del tema, del subtema y del aspecto. Siempre deben focalizar eso, porque ahí están haciendo un repaso estratégico, ¿correcto? Un repaso estratégico. Muy bien. Y finalmente, ya para terminar, les voy a comentar sobre cómo vamos a dividir nuestras sesiones en la unidad de aprendizaje del capítulo de obstetricia. Lo vamos a dividir en 4 sesiones, porque es un capítulo mayor, entonces hay que darle la debida importancia. ¿Estamos? Entonces, en la sesión número 1 vamos a desarrollar 2 temas mayores: la parte de fisiología del embarazo y la parte de evaluación gestacional. Eso vamos a desarrollar en nuestra sesión número 1. Lógicamente, cada uno de estos temas mayores tienen subtemas, ¿no es cierto? En el caso de fisiología, desarrollo ovular, periodos del desarrollo humano, anexos, hormonas, cambios fisiológicos, diagnóstico del embarazo, nutrición en el embarazo. Y recordemos que estos subtemas tienen una debida importancia. Por ejemplo, el desarrollo ovular y los cambios fisiológicos son los más importantes. Luego tenemos diagnóstico del embarazo, en tercer lugar, como subtema importante, ¿no? Y luego ya hormonas en el embarazo, nutrición en el embarazo y ya lo menos preguntado, periodos del desarrollo humano y anexos fetales. Doctores, nuestra preparación va a estar enfocada a ello, a la importancia que tiene cada tema y subtema. Por eso cuando estemos cerca al examen y me pregunten, doctor, ¿qué debo repasar? Debes repasar rápido todo el capítulo de obstetricia. Tal vez lo vas a tener que repasar en un día, todo obstetricia. Pero cuando dediques ese día al capítulo de obstetricia, tendrás que hacerlo en función de la importancia. ¿Te acuerdas la regla de Pareto? 20% el esfuerzo para responder el 80% de las preguntas. ¿Cómo vas a lograr eso? Conociendo la importancia de cada tema y de cada subtema, para que no pierdas tiempo. ¿Por qué vas a perder tiempo en anexos, en periodo del desarrollo humano? Que históricamente han venido menos preguntas. Que te importe cambios, diagnóstico, desarrollo ovular, que es lo más importante. Entonces, este es nuestro mapeo de color en función de la importancia, que es importante que lo tengan en cuenta. En evaluación gestacional hablaremos de atención prenatal, factor de riesgo obstétrico, propedéutica, exploración abdominal, diámetros fetales, pelvimetría, diagnóstico de cromosomopatías, ecografía obstétrica y monitoreo fetal. Doctor, quiero el mapa de color, correcto. Exploración abdominal y monitoreo, acuérdate, son los que tienen importancia. Luego está propedéutica, diagnóstico de cromosomopatías, atención prenatal, factor de riesgo obstétrico ya de menor importancia, diámetros y ecografía. Ahí está tu mapa de color, ¿correcto? Entonces, tu estudio debe estar estratégicamente planificado en relación al tiempo que le vas a dar, por la importancia del tema o el subtema, ¿correcto? Muy bien. En nuestra segunda sesión vamos a hablar 3 temas. Parto eutóxico, que es un tema intermedio, parto distóxico, que ya es un tema mayor, como lo hemos visto, y enfermedades intercurrentes, que también en los últimos años ha venido con mayor frecuencia. Esos son nuestros 3 temas de la sesión 2. ¿Cuáles son los subtemas? En parto eutóxico, dilatación, expulsivo y alumbramiento. Recuerden acá que dilatación y expulsivo tienen mayor importancia que alumbramiento, por el número de preguntas que ha venido en los exámenes. En parto distóxico, distocias fetales, pélvicas y dinámicas. Y también la parte de inducción, cuándo hacer inducción del trabajo de parto, cuándo hacer un parto instrumentado y cuándo hacer una cesárea. Si damos importancia a estos subtemas, recuerden que las distocias fetales es lo más preguntado. Luego está inducción y ya luego de menor importancia los otros subtemas.
Pero mira, como distocias fetales tienes que tener mayor tiempo para su repaso. Esa es la intención. En enfermedades intercurrentes, recuerden que VIH, diabetes, tuberculosis, COVID-19, hepatopatías, dermopatías, epilepsia, son los que forman parte de enfermedades intercurrentes. Pero definitivamente, ¿quién está a la cabeza? VIH y embarazo, definitivamente. Luego está diabetes, gestacional y luego ya los otros temas que tienen menor importancia, que hay que conocerlos, pero de manera superficial. ¿Para qué hacemos este mapeo de color? Tus verdes y tus amarillos debes conocerlo a profundidad y los rojos de manera superficial. E incluso eso lo tienes que cruzar en relación a qué especialidad vas a postular. Doctor, voy a una especialidad de mayor competencia. Pues doctor, tienes que sacrificarte y tendrás que conocer todos los temas, ¿no?, al derecho y al revés. Eso ya lo vamos a determinar también en función a otros factores. Pero ahí está el mapa de color, ¿correcto? Nuestra tercera sesión, ¿qué temas va a tocar? Estados hipertensivos, que es un capítulo mayor, preeclampsia. Complicaciones obstétricas, donde hay capítulos intermedios y otros menores. Y fármacos tóxicos, que es un capítulo intermedio. Entonces, en nuestra tercera sesión, nuestro tema más importante es preeclampsia, definitivamente. Vamos a hablar de los aspectos generales, del diagnóstico, del tratamiento. Entonces acá, ¿cuál era lo más preguntado? Diagnóstico, criterios de severidad, que te lo tienes que aprender de memoria. Luego está tratamiento, luego está aspectos generales. Y en complicaciones obstétricas, definitivamente hay toda una lista. Parto pretérmino, embarazo postérmino, isoinmunización, embarazo múltiple, RPM, RCU, patología de líquido amniótico, hiperemesis gravídica, anemia en el embarazo. Toda una lista, pero definitivamente hay que darle una importancia. Los tres primeros son subtemas importantes. Luego tenemos embarazo múltiple y ya de menor importancia los últimos subtemas, ¿correcto? Entonces también miren, dentro de complicaciones obstétricas hay que darle pues una importancia, ¿no? Eso es planificar una estrategia. Y luego de fármacos tóxicos, que ya hemos comentado, es un tema intermedio. Y nuestra última sesión para el estudio del capítulo de obstetricia tiene dos temas mayores. El tema de infecciones en obstetricia y el tema de hemorragia obstétrica, de primera mitad y de segunda mitad. Entonces, nuestra cuarta sesión es muy importante, ¿eh? Muy importante. Y la parte de hemorragia posparto y muerte materna, que son temas intermedios. Ahí está. Ahora, dentro de infecciones, tenemos ITU, tenemos coriamnionitis, que son infecciones en el embarazo, y en el puerperio, endometritis y mastitis. ¿Cuál era la importancia? ITU a la cabeza, endometritis y ya mastitis intermedio y coriamnionitis en menor importancia. Entonces eso lo tienen que conocer. Y en hemorragia de primera mitad, aborto ectópico y mola, donde aborto destaca. Luego está ectópico y luego mola, en ese orden. Y en hemorragia segunda mitad, destaca placenta previa, DPP, ambos como subtemas más importantes, luego ruptura uterina y vasa previa. Ahí está nuestro mapa de color en relación a los temas y subtemas de nuestra sesión 4. Doctores, entonces definitivamente esta va a ser nuestra planificación de estudio en 4 sesiones. Nuestra quinta sesión va a ser básicamente el resumen integral para hacer un repaso, un feedback, una retroalimentación y recordar los conceptos más importantes, ¿correcto? Para evitar la curva del olvido, ¿se acuerdan? ¿Cómo evitamos la curva del olvido? Repasando. Entonces, ¿cómo va a ser mi unidad de aprendizaje, doctores? Y en esto quiero entonces mencionarles que el estudio de un capítulo, ya lo estamos planificando, vamos a poner como ejemplo obstetricia, tenemos 4 sesiones de obstetricia.
Entonces, ese es nuestro cronograma. Después de cada sesión, tú tienes que volver a repasar esos temas. ¿Correcto? Y luego tienes en la quinta sesión tu resumen integral, donde nuevamente vas a repasar todo lo aprendido. Pero además de ello, tienes que autoevaluarte. ¿Te recuerdas que la mejor técnica de estudio es la prueba de práctica? Correcto, la prueba de práctica, la autoevaluación. Tienen que dar los pretest, tienen que dar los posttest, tienen que dar, al final del capítulo, hay una evaluación, un simulacro del capítulo por especialidad, para ver si se ha conseguido el objetivo y poder mapear como docente si es que se ha aprendido los temas más importantes dentro de obstetricia. Entonces, todas esas evaluaciones ustedes lo tienen que rendir, por favor. También van a tener una herramienta en la plataforma virtual, que es el generador de simulacros. Tienen que constantemente, no se queden solo repasando teoría, tienen que autoevaluarse. También están los flashcards, las barajas que hemos creado de aprendizaje, que lo vamos a activar para que ustedes puedan repasar, ¿correcto? Entonces se va a activar el capítulo de obstetricia para que ustedes mediante flashcard puedan repasar también este capítulo importante, ¿ya? No se olviden que se les ha proporcionado unos manuales, y esos manuales, que también lo tienen digital, ¿no es cierto?, contienen a los capítulos más importantes, ¿correcto? A los capítulos más importantes. Ese manual, doctores, es un manual complementario, donde ustedes van a poder repasar previamente a las clases, previamente a las sesiones, el capítulo que corresponde. Entonces, eso también es muy importante, que ustedes vengan leyendo a las sesiones, porque van a poder conectar su conocimiento previo con los datos nuevos que escuchen en la clase y van a poder entrelazar, y eso genera un aprendizaje significativo. Entonces, doctores, los manuales es para que lo repasen. Ustedes ya saben el temario de las 4 sesiones, entonces el manual es para que repasen previo a las sesiones que se van a realizar. Vengan leyendo, cosa que en las sesiones de los fundamentos teóricos, lo otro que van a hacer es nuevamente repasar, pero con un conocimiento previo. Y es ahí donde se forma el aprendizaje significativo. ¿Ya, doctores? Entonces, como tarea, aparte de mirar la guía de estudio, tienen que repasar los manuales de los temas previos a la clase, después de revisar o escuchar los fundamentos teóricos, tienen que repasar nuevamente el tema, autoevaluarse, ¿correcto? Autoevaluarse de las diferentes formas que haya, con el pretest, con el estudia conmigo, con los flashcards, con el generador de preguntas de la plataforma virtual, como ustedes quieran, pero tienen que autoevaluarse, ¿correcto? Muy bien, esa es la planificación que deben hacer, doctores, y deben cumplir todo, por favor, todas las evaluaciones, ¿ya? Y recuerden que la quinta sesión va a ser un resumen integral para poder, en este caso, nuevamente afianzar los conocimientos de este capítulo mayor. ¿Ya, doctores? Ojo, las clases de fundamentos teóricos, en esta oportunidad, les vamos a subir de manera digital, para que ustedes lo puedan tener digital, lo puedan imprimir. ¿Por qué no les hemos proporcionado como tal? Porque, doctores, hemos visto que hay varias actualizaciones y aparte que van a ver que nuestras clases están completamente renovadas en fundamentos teóricos. Entonces, eso toma tiempo, doctores, toma tiempo, toma trabajo. Entonces, de alguna manera les vamos a proporcionar de forma digital para que ustedes lo tengan, ¿no? Y ya desarrollemos esos fundamentos teóricos durante las sesiones que están programadas, ¿no? Bueno, doctores, muchísimas gracias por su atención, ¿ya? Eso ha sido todo con respecto a la guía de estudio de obstetricia, ¿ya? Ya nos vemos pronto. Muchísimas gracias.